Hola, saludos, bendiciones del Todopoderoso para todos ustedes, amigos y hermanos. Y estamos aquí para seguir compartiendo con mucho cariño un nuevo tema que se titula Cualidades de Valientes. Y para entrar en el tema, vamos a retroceder un poco en la historia en los tiempos del rey Saúl. En el momento de angustia de Israel, cuando Dios levanta a un pequeño joven de fe para dar ánimo al pueblo de Dios y vuelvan a confiar en el Señor. Y también para nosotros puede ser muy favorable adoptar esta actitud de confianza y de firmeza para cuando atravesamos por situaciones difíciles en los cuales sentimos que nos faltan fuerzas. Tenemos que confiar firmemente en Dios porque el Señor no tardará en señalarnos la salida para socorrernos. Así como puso a David para levantar el ánimo de Israel y volver a confiar en el poder de Dios. Meditando y analizando un poco la vida de David cuando era joven, el rey Saúl tenía todo el derecho para detener a este valiente de no enfrentarse al gigante. David apenas tenía 15 años y pequeño de estatura, no sabía cómo usar las armas de guerra, solo era un joven de fe que confiaba tanto en Dios. Y en sus hazañas de haber matado a un oso y a un león, fieras que les querían arrebatar su rebaño en el campo, sin más armas que su fe, su honra y su bastón de pastor. Para los demás solo eran cuentos o inventos de David, pues no tenía ninguna finta de héroe, que ni los miembros de su casa tampoco le tomaban mucho en cuenta. Veamos cuando el profeta Samuel es enviado por Dios a casa de Isaí, padre de David, para ungir a un nuevo rey. El profeta Samuel tampoco sabía quién era, mientras que David se encontraba pastando los rebaños de su padre en el campo. Isaí, el padre de David, junta a los demás hijos mayores de él y los trae a Samuel, menos a David. Y Samuel, al ver a Eliab, fuerte y de estatura alto, se dijo entre sí: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor le habló a Samuel: no mires a su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. E Isaí hizo pasar uno a los 7 hijos. Luego Samuel dijo: el Señor no ha escogido a estos. Y dijo: ¿son todos estos tus hijos? E Isaí le responde: aún queda el menor, que anda por ahí apacentando las ovejas. Entonces el profeta Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y este relato lo puedes encontrar en 1 de Samuel capítulo 16. David tenía varias cualidades que lo destacaban. Era músico, era paciente, respetuoso, obediente a sus padres. Y lo más importante, temeroso de Dios. Esto hace a David un joven muy valiente que no le tenía miedo a nada. Una persona valiente no es aquel que no siente miedo, sino que a pesar del miedo sigue avanzando y hace lo que sabe que es correcto. El valiente David no tenía ninguna oportunidad de ganar al filisteo ante los ojos físicos, pero espiritualmente en Dios era muy fuerte. Se encomendó a Dios y habló como si el gigante ya fuese vencido y la gloria total es de Dios. Se muestra que esa era su costumbre de David, un hábito arraigado en él, y por esto el Señor lo amó. Y los logros siempre acompañaron a David en todo lo que hacía. Dios lo prosperaba, porque siempre consultaba al Señor sus planes, no a la ligera, dice en la Escritura, en los Proverbios: pon todo lo que hagas en mano del Señor y tus planes tendrán éxito. Después que David mató a Goliat, pasó parte de los 15 años de preparación sirviendo fielmente al rey Saúl. Algunos años huyendo de su rey, que por miedo y por celo lo quería matar, porque él sabía que David es el ungido de Dios para el trono. Por esta razón el rey lo había excluido, pero jamás perdió la paciencia. Al contrario, su fe se fortalecía en el Señor. Leamos en Salmo 25, 4 al 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. En ningún momento quiso arrebatarle el trono a Saúl, aunque hubo muchas oportunidades y razones para hacerlo. Él confiaba fielmente que los tiempos de Dios son perfectos. Año más tarde, en una batalla que Israel se enfrentaba nuevamente con los filisteos, donde David no participó, Israel fue vencido. El rey Saúl y su hijo fueron muertos, y fue el triste final de una trágica vida.
Todos sabemos que Saúl era al principio un hombre humilde que llegó al trono de un día a otro. Pero el ego lo dejó endurecido y resentido contra Dios y contra David. Pero como todos sabemos, el tiempo no se detiene y finalmente el turno de David llegó. Veamos cuál fue la reacción de David por la noticia. En 2 de Samuel capítulo 1 versículo 11 al 12. Entonces David, asiento de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Es indudable la actitud y madurez de David cuando se entera de la muerte de Saúl. Lloró por Saúl y por Jonatán, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel. Pudiéramos haber esperado la actitud de una persona común, una celebración por la muerte de este gran enemigo y rival, se pudiera decir. Mas sin embargo, en vez de sentir enojo, impiedad, rencor y resentimiento contra Saúl, David lloró. A pesar de todo lo que Saúl hizo contra David, él escogió ser un hombre sabio y con entendimiento que un hombre amargado y con ansias de poder. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo. Con esta entecha, la tristeza de David era sincera y profundamente sentida. Y todo esto es un testimonio poderoso de cómo David mantuvo su corazón libre de malos deseos. Aun cuando lo habían ofendido gravemente y pecaron en su contra, David cumplía perfectamente con los versículos que siglos después se escribió por el apóstol Pablo. Leamos en 1 Corintios capítulo 13 versículo 4 al 7. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. También David cubría con los principios mencionados en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este hombre David, al igual que los patriarcas, profetas y otros líderes de la Biblia, tienen algo en común. El conocimiento y la sabiduría espiritual realza el carácter y la madurez. Él sabía si Dios tenía control sobre todas las cosas, de la misma manera también lo tenía sobre su vida. E incluso si el rey Saúl le deseaba mal, Dios podía usarlo para bien. Hay mucho de qué aprender sobre la vida de este varón justo, porque hoy en día, por no saber distinguir, muchos llaman lealtad y madurez cualquier cosa ligada a un beneficio personal. La humildad, la obediencia, la confianza en Dios, la paciencia de saber esperar sin perder el control, su actitud, su valor, su firmeza y determinación demuestran las cualidades de este varón de Dios, que además de líder es un hombre sabio y admirable. Los líderes no se convierten en líderes por título, por posición o por reconocimiento. Los mejores líderes forman el carácter en el proceso. No siempre se puede calificar al líder por los resultados. Se podría cometer un pequeño error, pero con resultados enormes. En la Biblia hay muchas historias de reyes, de reinos y pueblos que en sus apogeos se creyeron poderosos y se volvieron crueles y se olvidaron de Dios. Perdieron el temor del Señor, afligiendo al pueblo que lo sustentaba. También en nuestros tiempos hay muchas historias similares que por el triunfo y la fama, nuestro corazón puede desviarnos hasta perder el propósito de Dios con nosotros. Por lo tanto, hay que estar atento y confiar en quien tenemos por Salvador, a Jesucristo. Vamos a leer Efesios capítulo 4 versículo 8 al 10, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y podemos leer en Romanos capítulo 8 versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Buscar al Señor en oración, no solo cuando nos sentimos desanimados, sino en todo tiempo, sean tiempo de alegría o tiempo de angustia. No hay otro lugar mejor en el mundo, ni mejor consejero que estar en oración en la intimidad con nuestro Creador. Leamos la promesa de nuestro Señor en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Está claro que nuestra vida en la tierra no será fácil, pero confiar en el Señor porque Él tiene control de todo. Lo importante hasta ahora no es la historia en sí, sino lo que aprendemos de ella. En la Biblia hay tantas historias de hombres valientes, temerosos de Dios como David y Job. Y la buena noticia es que también nosotros podemos adoptar estas cualidades para mejorar nuestro estilo y nivel de vida. Lo que sucedió después en la vida de David también nos puede traer a nosotros grandes enseñanzas. Les pedimos que nos acompañen en los siguientes videos. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga abundantemente con mucha esperanza, fe y amor. Shalom, bendiciones a todos.